103.6 FM. Bendecimos tu vida. Entramos a tu hogar a través de estas ondas hercianas que ministran a través de Facebook Live, YouTube, Instagram. Puedes sintonizar la emisora directamente. Tú que estás allí en casa o vas para tu oficina, en el vehículo, donde quiera que te encuentres, en la calle, y te des cuenta que se está transmitiendo esta programación en el altar de Dios. Una bendición saber que nuestras vidas tienen que estar en el altar del Señor todos los días de nuestras vidas. Bendecimos la vida de nuestro hermano Antonio Bustos, un hombre forzado, valiente, que no ha escatimado extender el reino y ha seguido fiel con el Señor. Bendecimos la vida de nuestros pastores ahí en la iglesia Boston Central, los hermanos, los amigos, todo aquel que sigue estas programaciones. Mil bendiciones para tu vida. Quizás estás en un lugar enfermo o estás pasando momentos difíciles en casa. Donde te encuentres, allí te visita Jesucristo de Nazaret, y ponemos esta palabra en manos del Señor para que nos ayude. Bendecimos también esta casa ministerial, esta emisora, nuestro hermano John, su esposa Nora, y la bebecita que tenemos aquí en este lugar, Salomé, y a su querida madre. Una bendición contar con este personal que apoya, que de pronto no lo ven, pero están aquí apoyando la obra del Señor con ese amor, con esa dedicación. Cuando uno viene a este lugar, ve esa sonrisa, ese amor de los hermanos por nuestras vidas, y eso también nos ministra a nosotros y nos llena de alegría, nos da esa confianza de que somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, en este día hermoso, por tu palabra, Dios. Que seas tú ayudándonos, Dios, que seas tú instruyéndonos, dando, Dios mío, el consejo sabio a través de ella. Queremos, Señor, que nos hable, que tú, oh Dios mío, puedas entrar cada día más al corazón del hombre, para que esa vida que quizás está alejado de ti pueda acercarse, Señor, porque tú nos escogiste un día con propósitos grandes para grandes cosas, y te doy gloria y te doy honra por todo el bien que ocasionas a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, y te damos la gloria. Amén, amén. Vámonos al pasaje bíblico en el libro de los Hechos, que ayer empezamos el primer discurso que hizo Pedro, y aquí viene otro discurso que también hizo Pedro, pero lo hizo en el pórtico de Salomón, leyendo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mire el momento quizás de sorpresa para Pedro, porque él con Juan pues le habían ministrado a un cojo esa sanidad, estando allí en el pórtico de Salomón. Un hombre que pedía limosna, que se paraba diariamente allí, y que él extendió su mano para pedir una limosna, para ser movido a misericordia. Pero Juan y Pedro iban allí, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy. ¿Y qué le dio a ese hombre
una bendición para su vida, porque enderezó sus pies, se levantó y pudo caminar. Dice que se afirmaron los pies y tobillos de inmediato y empezó a saltar y pudo andar, y saltando alababa a Dios. Fue un milagro instantáneo, inmediato, que ocasionó en muchas personas asombro, espanto de lo que había sucedido. Y aquí están cuestionando a Pedro y a Juan por este milagro maravilloso que había hecho. Siempre va a haber alguien opuesto a la obra del Señor. Muchos pasajes bíblicos que uno lee encuentra son oposiciones a la obra del Señor, y la obra del Señor nadie la detiene, nadie puede levantarse, porque Dios defiende su obra y también defiende a sus hijos. Y Él expresa: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí está Pedro con ese discurso en ese lugar, expresándole a aquellos hombres lo que habían hecho con nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice que lo habían entregado, que lo negaron y lo llevaron delante de Pilato, y que la actitud de Pilato era prácticamente que lo soltasen, pero no le dieron libertad. Y dice: mas vosotros negáis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Les está haciendo un recordel, les está trayendo a memoria la equivocación tan grande que el pueblo judío cometió contra Jesús. Pueblo romano, mucha gente que quizás se agregó allí para acusar a un inocente. Sucede en la vida real, a veces puede suceder algo en un lugar y cualquiera coge una persona inocente, la acusa, siendo que el culpable se escapa, no lo cogen y termina aquella persona pagando un delito que ni siquiera ha cometido. Jesús sabía que tenía que morir en esa cruz por amor, por salvarnos de la condenación de la muerte, y Él estaba dispuesto, pero también tenía que revelarse el hombre malo, el hombre traidor, perverso, para que lo acusase, porque eso manifiesta la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. Algunos la tienen más avanzada, otras menos, algunos que les da temor y no se atreven, y así el ser humano siempre ha desarrollado su naturaleza carnal, porque estamos en este cuerpo y ella se levanta, ella no se convierte, sencillamente que cuando entra el Espíritu Santo de Dios, como entró el día de Pentecostés a los discípulos y se derramó sobre ellos, es que el hombre puede sujetar un poco la carne, puede marchar con Dios a través de su Santo Espíritu, porque es la única forma de que tengamos una actitud diferente y que demos frutos. Y Él está allí recordándole todo el mal que le hicieron directamente a Jesús físicamente. Físicamente fue algo injusto y pidieron un homicida. Y fíjense que, acordémonos que había un hombre llamado Barrabás y fue dado libre, mientras que Jesús fue acusado sin cometer nada y terminó allí en ese camino de muerte, de crucifixión, pero también de resurrección, porque ese fue el plan del Padre Celestial.
está Pedro dando este discurso. Ya Pedro no era aquel Pedro que de pronto tenía miedo de hablar, como cuando estuvo escondido y una mujer le dice, ¿te pareces a ellos? ¿Hablas como ellos? Acordémonos que fue cuando Cristo estaba allí llevando la cruz. Pedro fue confrontado y tuvo miedo, negó a Jesús, tuvo temor a que lo matasen. Aquí vemos un pueblo levantado en medio de aquellos que habían intervenido en la muerte de Cristo, hablando con sabiduría, con denuedo, no tenía miedo a morir. Ya era un hombre diferente, un hombre que hablaba del arrepentimiento, del bautizarse, y está recordando todos los padecimientos que tuvo Cristo. Y dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Había multitud de testigos que vieron cómo ellos mataron al Cristo Salvador, pero que también resucitó. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El poder que venía de Cristo fue dado a los apóstoles. Hoy en día es dado a la iglesia del Señor. Cuando tú y yo oramos por un enfermo, el enfermo es sanado. Si oramos por una persona cautiva, la persona es libre. A veces oramos por cosas sobrenaturales, tempestades que quieren venir y oramos y la tempestad se va. Y tantas cosas tan lindas que miramos que sucede en nuestro alrededor. Aquí está Pedro siendo usado por el mismo Dios, por el mismo Padre Celestial, que mandó a su Hijo para enseñarnos todas las maravillas que nosotros podemos hacer, ya que gracias a Juan y a Pedro que oraron por ese hombre que estaba cojo de nacimiento, pudiese recibir ese milagro de inmediato. Eso fue instantáneo. Qué bendición. Y les recuerda todo el proceso. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes. Fíjese cómo Dios resalta que el hombre algunas cosas las hace por ignorancia. ¿Cuántas personas uno le habla de Cristo y rechazan la palabra? ¿Cuántos familiares uno le habla del Señor y no quieren nada? ¿Y por qué lo hacen? Por ignorancia. Porque si ellos conocieran que esta palabra es verdad, que se cumple, que todo lo que está escrito en ella tiene su cumplimiento a su tiempo, y muchas señales y prodigios, milagros, todas las cosas que ella revela se cumplen. Muchas personas correrían a postrarse a los pies de Jesús y agradecerle por la salvación para nuestras vidas. Y Él los llama que tenían ignorancia, porque ellos no tenían idea a quién habían matado. Ni siquiera su pensamiento podía entender, porque era un pensamiento que estaba cegado a la tiniebla. Ellos no podían ver más allá, porque el hombre carnal era el que estaba en ellos, y necesitaba haber un hombre espiritual, como lo hacía Pedro en este momento, demostrándole con este discurso la ignorancia del hombre cuando peca contra Dios. Muchos pecados que muchas personas cometen son por ignorancia, por no conocer a Dios, porque piensan que Dios no existe. Algunos que dicen que Dios soy yo mismo, Dios es un árbol, Dios es un pez,
Dios es una montaña, unas creencias que no están en la palabra de Dios. Si te tomaras el trabajo de leer esta palabra, de escudriñarla, de aprender, entenderías que el Dios Altísimo fue el que hizo todas esas cosas que tú piensas que es Dios. Aún tu vida, no te la des que eres un Dios, porque no lo eres. Dice que el único Dios es el que está en el cielo y que toda rodilla se dobla delante de él. No hay más ninguno. No inventes lo que no sabes. Lee esta palabra y entenderás, y Dios te sacará de tu ignorancia. Aún los gobernantes, dice la palabra, vemos también gobernantes en estos tiempos que no creen en Dios, pero sí van a otros lugares a buscar al que les echa la suerte, al que les da los baños, al que les da los rezos y les quita un montón de dinero, y ahí sí, corriendito, tome, porque necesito lo que necesito inmediatamente. Nosotros no podemos coger a Dios de cajero automático. Señor, mira, yo te pido esto, pero eso sí, respóndeme enseguida, porque Dios no es instantáneo. Dios es un Dios soberano, sublime, el Dios omnisciente, omnipresente, un Dios que está en todas partes, que nosotros tenemos que tener reverencia por Él, por la misericordia de que Él tiene con cada uno de nosotros. Y Pedrito está aquí cumpliendo con ese mandato de enseñarles a ellos la palabra de Dios, de poder llevar un mensaje a estas personas que quedaron después que Jesús subió a la diestra del Padre. Y dice aquí: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ya los profetas lo habían anunciado, ya no era ignorancia del hombre, porque hubo aviso con tiempo a través de muchos profetas que dijeron que vendría el Cristo a la tierra y que vendría a padecer. Él no vino a disfrutar como rey, a hacer y a deshacer. Fue a darnos vida, salvación, cambio a nuestros corazones. Nos dejó un ejemplo grandioso, un camino a seguir con esperanza de vida, porque el decreto que venía contra nosotros fue anulado a través de su sacrificio, ya que en el huerto del Edén el hombre entregó al enemigo todos los derechos que Dios le había asignado, y fue la única forma de que ese derecho legal quedara anulado a través de Cristo. No hay más nadie, no es mi tía, no es mi abuela, no es el fulano de por allá que apareció, no, Señor, es Cristo Jesús, el único Señor. Y dice el 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Tiempos atrás se habló de Cristo, tiempo atrás se habló de una salvación, de una vida eterna, y la palabra nos lo va enseñando a medida que uno lo lee, y nosotros tenemos que tener claridad sobre ese tema, sobre esa promesa, más que todo, que eso vendrá a su tiempo, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, y mucho menos que se arrepienta, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Imagínense, desde Moisés, eso sucedió
años atrás. Y la palabra se cumplió porque el Maestro vino, ese Mesías que el pueblo judío anhelaba, vino. Y dice que a lo suyo vino y muchos no creyeron, se dejaron llevar. Ese Noé, el que esperamos, es el que viene a pelear con los reyes de estos tiempos que nos tienen oprimidos. Nosotros somos hombres de guerra, necesitamos un rey para que nos defienda. Sus pensamientos muy diferentes al pensamiento de Dios, porque Dios vino prácticamente en espíritu para enseñarnos la vida que a Dios le agrada, para llevarnos por caminos rectos, caminos de bien y no de mal. Tú o yo elegimos para dónde vamos. Nosotros tenemos que tener claridad a qué Dios nos ha llamado. Este libro de los Hechos es directamente para la iglesia del Señor, porque en estos tiempos mucho pueblo anda enredado, extraviado, no sabe si se va para un lugar, si se va para otro. ¿A quién le creo yo? Porque hay doctrinas de error por todo el mundo entero. Vete a la palabra. Si estás en esa polémica, que no sabes dónde congregarte, que no sabes dónde puedes recibir de Dios el maná de vida, vete a la palabra, órale a Dios. Dios te mostrará un lugar para que allí te enseñen la palabra, porque hay veces que no entendemos la palabra y puede haber una persona maestra en la palabra que nos puede enseñar y nos saca del enredo que a veces se comete con las Sagradas Escrituras, no entendiéndola, inventando cosas nosotros mismos, o cualquiera que llegó te enreda y te puede sacar del camino. Entonces es necesario buscar una persona que nos guíe, que nos instruya, así como lo hacía Jesús con sus discípulos. Los discípulos no sabían nada, absolutamente nada del plan de Dios a sus vidas. Y tuvo que venir Jesús, sentarse con ellos, comer con ellos, andar, ir a todos los lugares para que ellos aprendiesen la palabra de Dios, para que ellos dieran testimonio, y lo estamos viendo aquí en este discurso que Pedro le está dando a este pueblo judío, pueblo rebelde, contumaz, que permitió y también tuvo que ver con la muerte de Cristo. Entonces es necesario que aprendamos su palabra, necesario que podamos acercarnos a Dios y mirar todo el bien que Dios trae para nuestras vidas. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuántos han hablado también, han anunciado estos días. Aquí Pedro está haciendo un recuento desde Moisés en adelante, de esos profetas, desde Samuel dice en adelante, todo el anuncio de la venida de Cristo. No fue casualidad, no fue que nos cogió de sorpresa, que nada más aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muchos pasajes bíblicos mencionan la venida de Cristo, del Salvador, que venía al mundo a salvar al perdido, aquel que estaba enfermo, desahuciado, sin esperanza de nada. A eso vino Él, a dejar algo bueno para tu vida y para mi vida, y Pedro lo está anunciando. Pedro está dando este discurso que Dios había puesto en su corazón, porque ya le estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando un hombre o una mujer están llenos del Espíritu Santo, no hay mal que los aceche, no hay mal que los toque, no hay mal que los detenga. Simplemente el amor a Dios, la llenura del Espíritu Santo, la búsqueda en Dios, esa llenura, esa comunión íntima nos impulsa a seguir dando esta palabra,
Por eso siempre estamos en este lugar impartiendo la palabra. ¿Por qué nos mueve? El amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a las almas necesitadas, porque quizás un día también nosotros anduvimos en caminos malos que a Dios no le agradaban y Dios también nos llamó. Y tenemos que ser agradecidos con Él, impartir y dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia. Es necesario hablar de Cristo, es necesario que se cumpla esta palabra, que toque todo lugar del mundo entero. Y dice el 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios hizo con nuestros padres. Ese pacto que hizo Dios con esos hombres guerreros, esos hombres valientes, lo menciona Pedro en este pasaje. Y dice que Abraham en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nuestras vidas son benditas. ¿Por qué? Porque el linaje de nosotros viene de reyes, de sacerdotes, de hombres profetas, mujeres guerreras que se atrevieron a levantarse para contrarrestar las fuerzas del mal, que se atrevieron a defender un pueblo en la búsqueda, en la oración, en el ayuno, para que Dios le diera la victoria al pueblo de Israel, porque era un pueblo que no era valorado por nadie, era menospreciado, y Dios lo puso en estima delante del hombre, y hoy en día se ven buenos resultados de Israel como una nación que cuenta con muchos recursos, muy rica en diamantes, tiene mucha bendición esa tierra. Aún en el desierto florecen las flores y es una tierra bendita porque fue la tierra que pisó Cristo cuando estuvo transitoriamente de paso. Y Pedro está aquí recordándoles a ellos el bien que les hizo Jesús a través de su muerte, de su resurrección, del mal que el pueblo había hecho a su vida. Y ellos están aquí mirando cómo Pedro impuso manos sobre este cojo y el cojo enderezó sus pies, sus tobillos y empezó a saltar. Un milagro que estremeció, porque después de Cristo parece que todo se hubiese terminado. Cuando Él va al Padre, ellos quedaron allí reunidos, preparándose para ver qué era lo que tenían que hacer. Al subir Cristo al cielo, dice la palabra que Él dice que no los iba a dejar huérfanos, les dejó el Espíritu Santo para que ellos pudieran ser revestidos del poder de Dios y levantarse. Porque un hombre carnal no se mueve a nada a servirle al Señor. El hombre o la mujer espiritual se mueve a hacer la obra de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos mueve. Nosotros no somos nadie ni nada para decir que yo hago esto, que yo con mi fuerza, no. Es el Espíritu Santo que te pone en tu corazón el querer, el hacer, el servir, para que dé frutos buenos, ya que un día estábamos sin esperanza de nada y Dios tuvo misericordia como lo tuvo de este cojo que simplemente se ponía a la puerta a pedir limosnas. Allí lo tenía el enemigo esclavo, allí el enemigo lo tenía emproblemado, no sé qué problemas tengas en casa, de pronto la familia, las deudas, tienes problemas con tu esposa, tu esposo, no sé, y solamente Jesús es el que puede entrar a tu corazón para que haya cambio, para que vea la grandeza de Dios y todo el bien que puede traer a tu vida. Y dice el 26, y vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué hermoso
envió a su Hijo Jesucristo para que nos trajera bendición, para que nosotros dejásemos la maldad que había en nosotros, en esa naturaleza de pecado, por la desobediencia. Y está Pedro aquí hablándole a estos hombres, y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Imagínense, llegó un personal que no gustó de Jesús y mucho menos gustaría de Pedro, que Pedro estaba allí con voz en cuello hablándole a estas personas. Y dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Figúrese, si predicar a Cristo trae problemas para el hombre que no tiene a Dios, el hombre que está poseído prácticamente por espíritus malos, no soporta la presencia de Dios, rehuye a la palabra, busca argumentos falsos para acusar a las personas de que está violando los derechos, que está hablando esto, que está hablando mentira, y así estaban estos hombres acusándolos de que estaban hablando cosas que no eran ciertas. Dice que fueron puestos en la cárcel. Si nos tocase un día predicar de Cristo en cualquier lugar y que esto nos llevara a una cárcel, pues allí en la cárcel seguiremos predicando. Eso no nos va a detener. El que el hombre te quiera detener el paso para que tú no sigas en los caminos del Señor, tú tienes que tener claro quién te llamó, a quién tú le sirves, cuál es el propósito de Dios que tiene en tu vida. Dios está hablando en este libro de los Hechos todos los procesos que vivieron los apóstoles, las incomodidades, las cárceles, la calumnia, todos los momentos difíciles para ellos por traer una palabra a un pueblo que era ignorante, un pueblo que no conocía verdaderamente, que habían tenido al Cristo Salvador, que lo tuvieron allí, que comieron con él, pero dudaron que era el Hijo de Dios. Y todavía hay pueblo allá en Israel que duda de que ya Cristo vino por primera vez y viene por segunda vez. Ya Él no viene a caminar las calles, ya Él no viene a traer tratado. Eso te toca a ti y a mí, llevar el tratado, llevar la palabra. Simplemente Jesús viene a llevarse a un pueblo que está preparando, un pueblo escogido, como decíamos ayer, de cualquier lugar de la tierra, de cualquier congregación, después que esa persona sea consagrada en Dios y esté cumpliendo con esta palabra. Hay mucho pueblo que tiene que apercibirse, que no puede pasar por la ignorancia que pasaba este pueblo, y muchos sacerdotes saduceos, como dice la Escritura, que lo que hicieron fue querer que Pedro callara. La solución fue meterlo en la cárcel. Y déjame decirte que las cárceles hoy en día están llenos de cristianos, porque allí esos hombres están aprendiendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios nadie la calla, nadie la detiene, porque Dios la cumple y quita los obstáculos que se le pongan en el camino. No te metas con las cosas de Dios si tú todavía no has llegado a los pies de Cristo. No le impidas a tu esposo o a tu esposa ir a buscar de Dios, a congregarse, a que reciba palabra de Dios, porque no vamos a un club social, vamos a un lugar donde están los hermanos juntos en armonía, recibiendo palabra,
adorando a Dios, un lugar donde se sienten esos ríos de agua viva, sentimos presencia de Dios y por eso nos congregamos, porque en la casa nadie nos va a enseñar. Tenemos que buscar una persona que nos guíe, que nos enseñe la palabra. ¿Para qué? Para darla también, para ministrarla, para ser agradecidos con Dios. Y estos hombres allí presos en ese lugar, dice que hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjense que aquí aumentó más, de 120, 3,000 y ahora 5,000 hombres escuchando la palabra que el apóstol Pedro impartía a un pueblo que necesitaba escuchar testimonio de vida de que Jesús era el Cristo maravilloso. Y están ellos en ese lugar presos, y aún así se manifestaba el poder de Dios. Allí 5,000 hombres, y sin contar las mujeres, porque aquí habla de hombres, varones, de pronto sin contar los niños, estaban ahí escuchando el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que no puede faltar ni en tu vida, ni en mi vida. Tenemos que ser fieles con Dios, apersonarnos de esta palabra, darle cumplimiento, que nadie te detenga a predicar, que nadie te diga, tú aquí no has impartido palabra, enséñame la palabra. No espere que la gente te pida eso, hazlo. Cristo lo hizo, fue a muchos lugares, no le importó si había sol, si había calor, si el lugar era humilde. Él fue, hizo bien la tarea, enseñó en esas sinagogas a mucho pueblo, y hoy en día vemos resultado de todo el sembrar una palabra. Esa semilla todos los días está dando frutos, todos los días nace una semilla a través de esta palabra, porque nadie la detiene. Hoy en día, si la persona pasa por ignorante, ya esa es culpa de ella misma, porque la palabra se ha esparcido por todas partes. Así no sepa la persona leer ni escribir, hay muchos predicadores que van a las calles a dar un mensaje. Muchos lugares que no quieren que las personas vayan a las calles, a los barrios a dar un mensaje, pues ve a un lugar más íntimo para que escuche la voz de Dios. Y en caso dado, si tienes duda, arrodíllate y pídele a Dios una experiencia para que Dios se te revele a tu vida y puedas entender que esta palabra se cumple. Es una palabra viva, de esperanza, una palabra que trae consuelo a cada uno de nosotros. Gloria a Dios por tu palabra, Señor. Gracias. Como me has mandado, así lo he hecho. Hablar ahí en el libro de los Hechos, porque estás hablando a tu iglesia, a tu pueblo, porque el pueblo, Dios, no puede pasar por ignorancia. Tu pueblo, Señor, tiene que creerte, tener fe, no dejar que el enemigo robe la semilla, Padre. Tú eres Dios, tú eres grande, y tú levantas a tu pueblo, Señor, a orar, a clamar, a gemir, Señor, con todo el corazón por las necesidades que hay en este mundo, donde el hombre pelea las riquezas, que son tuyas, pero el hombre las pelea pensando que se va a llevar todas esas riquezas a un mundo del más allá, Señor. Todo queda en la tierra, todo vuelve a ti, Señor. Enséñale al hombre a preferirte a ti, a no apegarse, Dios, a lo que tú hiciste, lo que tú formaste, Señor. Ayúdanos, Dios, a caminar contigo, a obedecerte, Señor. Mira al que está enfermo, el que está desahuciado, Padre mío, el que está escuchando esta enseñanza, ministrale su corazón.
Entra ahora, Dios mío, rompe las cadenas. Llévate el dolor, llévate la angustia de la enfermedad. Ese diagnóstico que es de muerte, ahora no tiene poder ni autoridad por la sangre de Cristo Jesús. Obra, Señor, haz tu obra, Padre mío, para que muchas almas se salven, para que muchas almas se conviertan a ti y entiendan, Señor, que hay un camino de salvación, hay un camino de esperanza, de vida, Señor. Todo el que se oponga a tu obra, Padre, en tus manos te lo dejamos, Dios mío, para que tú obres en ellos y los convenzas, Señor, y los saques de su ignorancia, Dios de la gloria, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Nosotros no podemos señalar, no podemos juzgar, simplemente, Dios, orar por ellos para que tu salvación llegue a sus vidas, a sus corazones, y tú rompes hoy esas maldiciones, esas cadenas, Padre, que no los dejan avanzar. Obra y ministra, ahora, Espíritu Santo de Dios, llena a tu pueblo, Padre, llenura del Espíritu Santo ahora, llena ahora, poder de Dios, toca y ministra, Espíritu de Dios, toca ahora, sana, Dios mío, sana ahora el que necesita una respuesta, dásela, Señor. Obra con poder, Dios mío. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que nos levanta, que nos enseña a seguir adelante. Así como Pedro, que era un hombre, Dios, que venía del vulgo, un hombre no preparado, pero que a través de ti, Padre amado, pudo entender que el proceso hecho en Pedro lo pulió, lo perfeccionó, lo hizo un hombre que hablaba con sabiduría, con denuedo, Padre amado, y aún sus sombras, Padre, tú la utilizaste para sanar, para libertar, Dios mío, porque tú eres Padre, eres Dios de misericordia, y usaste a ese hombre, al igual que a Juan, para traer milagros, maravillas en esta tierra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús.